Para la edición número 49 de la revista Shonen Jump de este año, el 2024, se hizo una sección en la que Oda decidió responder 10 preguntas sobre temas centrales del mundo de One Piece. A diferencia de los SBS, en donde hay muchas preguntas con sentido cómico e irreverente, aquí Oda decidió ponerse serio y revelar únicamente cosas de gran importancia. Así que el día de hoy voy a analizar a profundidad estas 10 preguntas, explorando los detalles y las pistas que el autor de One Piece decidió compartirnos. Algunas de estas preguntas abordan temas que aún no aparecen en el anime, así que doy el aviso de spoiler para quienes no leen el manga. Agradezco especialmente al equipo de Guantes Fansub por proporcionar la traducción en español. Vamos a comenzar. Pregunta número 1. Mientras está en su forma de Gear Fifth, Luffy es capaz de sacar cosas como unas gafas, un casco de béisbol y otras cosas de su Hagoromo, el cintillo de nubes. ¿Podría decirme cómo funciona esa habilidad, por favor? Oda responde, puede hacerlo porque lo saca de la imaginación de Nika. Y la nota del editor dice, la libertad de pensamiento de Luffy le otorga nuevas armas, una cualidad única que es como un símbolo de la libertad. Esta pregunta es extremadamente interesante y aquí quisiera analizar a detalle las palabras que Oda usa en japonés, porque creo que esconden detalles que a nivel de traducción podrían perderse. En japonés, Oda dice, Nika no kuso no iriguchi desu. Kuso significa fantasía, mientras que iriguchi quiere decir entrada. Literalmente podríamos traducir como es la entrada a la fantasía de Nika, pero eso es muy literalmente. Adentrándonos en el contexto vamos a encontrar cosas fascinantes. Verán, las dos palabras clave aquí son kuso o fantasía e iriguchi o entrada. Vamos paso por paso. Kuso puede significar fantasía, pero también visión o soñar despierto. Investigando un poco encontré algo. Esta palabra está muy relacionada a ser soñador, porque de hecho, la palabra para soñador en japonés es kusoka. Esta estructura la usan en Japón cuando hablan de practicantes de alguna disciplina, es decir, la sílaba ka al final. Por ejemplo, el que practica karate es un karateka, el que practica artes marciales es un budoka, el que dibuja manga es un mangaka. Pongo estos ejemplos porque podemos ver que la palabra kusoka o soñador literalmente podríamos traducirla como el practicante de la fantasía o de la imaginación. Aquí Oda no utilizó la palabra más común para los sueños, que es yume, sino otra que precisamente alude a soñar, pero en el contexto no literal, sino de imaginar un mundo de fantasía. Y esto último, la idea de un mundo de fantasía, es lo que le da una connotación especial a la forma en la que Oda escribió la respuesta. La frase fantasía de Nika podría referirse no solo a su imaginación en el sentido directo, sino a un mundo de fantasía de Nika, un concepto más amplio. En el contexto de la teoría, en la que Nika podría ser un personaje de historieta en el mundo de One Piece, podríamos estar hablando de que existe un mundo de caricaturas, al que Nika pertenece, y los objetos que Luffy materializa vienen de ese mundo. Y lo interesante es que no sería la primera vez en One Piece que una fruta del diablo está asociada a una dimensión alterna. Tanto el Mirror World como la dimensión a la que Blueno, el miembro actual del CP0, puede acceder con su Doa Doa no Mi, son ejemplos de dimensiones alternas asociadas a frutas del diablo. Podríamos incluso contar el Uta World que apareció en One Piece Film Red. La otra palabra es iriguchi o entrada. La entrada al mundo de fantasía de Nika podría no ser una frase figurativa, sino literal. Me puse a investigar instancias de esta palabra en japonés y en general noté que se utiliza frecuentemente cuando estamos hablando como tal de una puerta, de una entrada física. Así que aquí podríamos estar hablando de que literalmente la fruta de Nika es una de esas que posee la propiedad de tener un espacio alterno dentro de sí misma, parecido a la fruta de Castillo de Vegue o a la de Barba Negra, Caribou o Flamenco, y es de ahí que saca esos objetos. No es descabellado y para ilustrarlo fue que enlisté esas otras frutas del diablo que hacen cosas similares. El mundo de Nika podría ser una dimensión física real a la que se puede acceder usando el poder de Luffy, y eso podría tener connotaciones muy interesantes, pues tal vez incluso la isla Laugh Tale o el One Piece estén vinculados a este mundo de caricatura. Si el Mirror World existe, ¿por qué pensar que el mundo de Nika no? De hecho, en el pasado hice un video sobre el concepto de la tierra de Nika, a la cual llamé provisionalmente Nikaland, y esta revelación de Oda podría apoyar ese concepto. Te dejaré esa teoría en la descripción del video si quieres revisarla.
Aunque parece trivial al inicio esta primera pregunta y podríamos pensar que Oda no dijo nada nuevo, espero haber explicado con claridad cómo es que las palabras que usó esconden mucho más significado del que podríamos pensar a primera vista y presagian la existencia de un mundo de caricaturas paralelo al mundo real que tal vez aparecerá pronto. O quizás estoy analizando de más, pero como siempre digo, no hay tal cosa como analizar de más en One Piece. Pasemos al siguiente tema. Pregunta número 2. Ahora que Sabo heredó los poderes de la Mera Mera no Mi, se ha visto que la maneja de una manera impresionante. ¿Eso es porque Sabo hizo algún tipo de entrenamiento especial para poder manejar los poderes de su fruta? Oda dice, claro, él entrena a diario, además parece que en su proceso de haber recuperado la memoria recuerda varias cosas. La nota del editor dice, también heredó de Ace su técnica característica el Hiken, solo que el de Sabo es incomparable. Después de todo, el apodo de Entei se lo ha ganado a pulso. Aquí no tengo tanto que decir, Sabo ciertamente es un prodigio del combate y sus entrenamientos con Ace en el pasado lo hicieron estar muy familiarizado con su tipo de pelea. Sabo pudo usar con facilidad la Mera Mera no Mi desde el momento en el que la consumió, y gracias a su arte marcial, el Ryusoken puede sacarle buen provecho. Pregunta número 3, ¿alguna vez han convivido juntos Dragon y Luffy? Oda responde, al menos no en la memoria de Luffy. A diferencia de Bartholomew Kuma, Dragon es el líder de la Armada Revolucionaria, por lo que si se revela el vínculo de padre e hijo que los une, pondría la vida de Luffy en riesgo. Me pregunto cómo se habrá sentido al separarse de su familia, qué habrá pasado por su cabeza cuando se encontró a Luffy en Lockdown. Creo que aquí es interesante la parte en la que Oda dice que al menos no en la memoria de Luffy, es decir, Dragon sí debió haber convivido con su hijo siendo un bebé, pero fue muy poco el tiempo que pasó con él y entonces Luffy no lo recuerda. Esto nos sugiere una posible pista de la cronología de este personaje. Sabemos que Dragon ya era un revolucionario antes de que Luffy naciera, de manera que él debió conocer a la madre de Luffy en alguna de sus misiones o algo así. Y seguramente al menos vio nacer a su hijo o algo por el estilo. El que Dragon sea tan insistente en no ver a Luffy y evitar que lo relacionaran con él debe tener algo que ver con el pasado del personaje. Quizá la madre de Luffy murió por su conexión con Dragon y él se dio a la tarea de esconder a su hijo y borrar todo rastro de parentesco. Seguramente en el futuro no tan lejano sabremos más sobre esta historia, pero por ahora no tenemos las piezas suficientes para hilarla de forma certera. Pregunta número 4. El barco de los piratas de Barba Negra se llama Saber of Sebek. ¿Tiene algo que ver con Rox D. Sebek que le hayan puesto ese nombre? Oda dice, Sebek es el nombre que se le da a un tipo de embarcación, así que puede ser solo una coincidencia o quizás no. Editor, el barco de Barba Negra, el Saber of Sebek Go. Aquí simplemente Oda se barrió la pregunta. Es cierto, el jebeque, como se dice en español, o Sebek en inglés, es un tipo de embarcación, pero eso solo lo dijo para no decir nada más. Recordemos que Oda es quien elige estas preguntas, así que no es que se le hiciera una pregunta incómoda que él no quiso responder, sino que él mismo evadiendo la pregunta es una pista en sí misma. Es evidente que Rox y Barba Negra tienen algo que ver, y la presencia de esta pregunta aquí sirve para que los lectores más casuales lo tengan en su mente para las cosas que se vienen más adelante. Pregunta número 5, la técnica llamada Kamusari, con la cual derrotó a Kid de un solo golpe. ¿Roger se la enseñó a Shanks o es solo una imitación? Oda responde, Shanks la aprendió observando a Roger cómo la ejecutaba. Entre los mismos piratas de Roger, nadie fue capaz de imitarla, solo Shanks, por lo que le sorprendió el talento que poseía. El editor dice, un ataque similar al rey de los piratas, logrado gracias a su talento innato. Incluso Kid, quien derrotó a un Yonko, cayó abatido sin poder haber reaccionado. Me parece intrigante que Oda mencione que nadie es capaz de hacer el Kamusari más que Shanks. Esto lo digo porque tenemos a Rayleigh, quien es extremadamente poderoso y yo pensaría que tal vez él podría replicar también la técnica, pues es un espadachín al igual que Roger y que Shanks. Aunque es posible que Rayleigh tenga su propio estilo y no haya querido replicarla. También podríamos tener la pista de que el Kamusari requiere un dominio especial que ni el Rey Oscuro pudo alcanzar, pero Shanks sí. Sin embargo, me cuesta trabajo creer honestamente que Rayleigh no esté en el tope del dominio de una técnica de ese tipo. Siendo usuario de Haki del Rey Conquistador, y uno que domina en gran medida todos los tipos de Haki, sería extraño, pero no imposible al final del día. Porque hemos visto que en los estratos más altos de poder en One Piece, cada personaje se especializa en ciertas cosas y es deficiente en otras. Si solamente Shanks pudo replicar el Kamusari, entonces seguramente hay un secreto interesante detrás de esa técnica, posiblemente relacionado a alguna forma avanzada del color del conquistador que Luffy aprenderá más adelante. Pregunta número 6.
¿Podría explicarme por favor cómo funciona el sistema de recompensas de Cross Guild? Oda responde: almirante de flota 5 coronas, almirante 3 coronas, vicealmirante 5 estrellas, contraalmirantes 2 estrellas, comodoros y capitanes 1 estrella, comandantes y menores 1.000.000 de berries, desde tenientes para abajo 100.000 berries, y aplican excepciones para marines famosos. Una corona equivale a 10 estrellas y una estrella son alrededor de 100 millones de berries. El editor dice: para la marina esto representa un completo caos, ya que las personas que se supone deben proteger podrían en cualquier momento amenazar sus vidas. En el caso de marines famosos como pueden ser Garp o Koby, la recompensa puede ser mayor a la habitual. Debido a eso, sus vidas se encuentran en un constante peligro. Considero que la Cross Guild está siendo muy generosa con sus recompensas. Para poner en perspectiva, un capitán cualquiera tendría la misma recompensa que Luffy luego de la saga de Arabasta. Además, me parece extraño que Oda no mencionara una diferencia que hay entre los rangos de la marina en el cuartel general y en los blues, porque en el SBS del volumen 29 Oda nos aclaraba que los rangos del cuartel general son superiores en autoridad a los del resto de las bases. Es decir, un capitán en el cuartel general tiene un rango que es 3 niveles por encima al de un capitán en los blues. Yo supongo que deberíamos asumir que los valores de recompensa de Cross Guild están basados en los rangos de acuerdo con el cuartel general. Pregunta número 7. ¿Cuál es el rol de Kusan Aokiji como capitán del 10º barco dentro de los piratas de Barba Negra? ¿Acaso tiene subordinados a su cargo? Sí los tiene, no obstante parece ser un tipo que no sigue las órdenes de alguien como Barba Negra al pie de la letra. Para Kusan, el ser un pirata representa una vida de libertad sin cometer malas acciones. Sin embargo, bajo la bandera de los piratas de Barba Negra, ha perpetrado uno que otro desaguisado causando víctimas. Editor: a pesar de ser un ex-marín, todos en la isla de los piratas lo respetan, pero no deja de ser un misterio cuál es el verdadero objetivo que persigue. Pregunta número 8. ¿Cómo funciona el sistema de reclutamiento mundial, el cual añadió a la marina a 2 poderosos nuevos integrantes como Fujitora y Ryokugyu? Oda responde: el gobierno mundial, para reforzar su poder militar, ordenó a sus naciones afiliadas reclutar a los guerreros más poderosos de sus regiones para defenderlos. De este modo evitarían que se volvieran a suscitarse incidentes como el de la Revolución de los 8 países en el futuro. Así fue como nació el sistema de reclutamiento mundial, con el cual fortalecieron sus defensas y por ende las de la marina misma. El editor dice: se reclutaron a poderosos guerreros para fortalecer a la marina, encabezados por tipos como Ryokugyu y Fujitora, los cuales incluso alguien como Doflamingo, un antiguo Shichibukai, lograron intimidar por su fuerza y la justicia que siguen. Esto explica bastante cómo es que llegaron 2 personas que no eran marines hasta el rango de almirante en un periodo tan corto de tiempo. Según Oda, la orden vino del gobierno mundial y no fue propiamente iniciativa de Akainu. Esto lo menciono pues es ilógico desde el punto de vista de los marines, el asignar un alto rango a personas que no han tenido el entrenamiento militar ni la experiencia en la institución como son Ryokugyu y Fujitora. Ambos, dicho sea de paso, fueron criminales en el pasado según el SBS más reciente, el del volumen 110. Como al Gorosei no le interesa la marina más que como organización para imponer el orden, es natural que no estén interesados en su integridad estructural ni los problemas que conlleva asignar rangos meramente basados en el poder físico y no en la experiencia militar o en la lealtad. Pregunta número 9. Por favor, ¿podría contarnos en qué consistió el incidente de Rocky Port por el cual Koby fue llamado héroe? Oda dice: tal parece que el incidente de Rocky Port no aparecerá en la historia principal de la obra debido a que es muy largo de contar. Básicamente, Law se entera de que en la isla de los piratas se encuentra un poneglyph, por lo que toma de rehén un enorme barco crucero llamado Rocky Port para internarse en la isla. Por azares del destino, un rey y personas importantes de cierto país iban a bordo del barco, aunque en realidad ese navío era de contrabando y solo utilizaba la bandera de ese país para hacer tratos con la isla de los piratas, lo cual resultó en muchos problemas. En medio de este caos, Law se enfrenta a los piratas, mientras que Koby y Barba Negra arriban a la isla con distintos propósitos y al final acaban haciendo una alianza temporal. Como resultado de este incidente, Barba Negra termina convirtiéndose en el rey de la isla de los piratas, Law se unió a Loka Shichibukai y Koby empezó a ser llamado héroe. Editor: este incidente terminó con Barba Negra derrocando a un antiguo miembro de los Piratas Rocks y obteniendo su reino, convirtiéndose en el nuevo dueño de la isla de los piratas. Law recolectó los 100 corazones de piratas y los entregó al gobierno. Es considerado un evento histórico de gran impacto mundial lleno de misterios. Esta es una de las preguntas más reveladoras, pues nos confirmó varias cosas, entre ellas que aquí había un poneglyph en primer lugar.
No sabemos si Rox lo llevó ahí en el pasado o si ya estaba en el lugar desde tiempos antiguos. Ahora que sabemos que Joy Boy fue el primer pirata, sería posible que Hachinosu haya sido un lugar significativo para él, y en ese caso es lógico que hubiera un poneglyph ahí. Pero si no es el caso y Rox se dedicó a buscar poneglyphs y llevarlos a su isla, entonces incluso podríamos pensar que tenía más de uno. En japonés a veces son ambiguos los plurales, así que tal vez el rumor no es que hubiera un poneglyph en Hachinosu, sino poneglyphs de forma más general, pudiendo ser uno o más. No sería extraño, puesto que por ejemplo Big Mom se encargó de juntar estos cubos y tenía 3, los cuales trasladó desde otro sitio según parece. Si bien no creo que el poneglyph de Hachinosu tenga que ver con el último Road Poneglyph que tiene el hombre marcado por las llamas, definitivamente sí es un dato interesante que no conocíamos. Y hay que decir también que aunque Oda nos narró el incidente y dice que probablemente no va a aparecer en la historia principal del manga, de todas maneras dejó sin mencionar varias cosas. ¿Cuál era ese reino que comerciaba con Hachinosu? ¿Quién era el rey que iba a bordo del barco? ¿Y qué cosas comerciaba exactamente? Una pista podría venir de que el líder de la isla en el momento, Ochoku de los Piratas Rocks, obtuvo su nombre de un pirata de la vida real que traficaba con armas que obtenía de Occidente y comercializaba en Oriente. Podría ser que precisamente ese reino que Oda mencionó obtenía armas de Hachinosu, y siendo el caso, se me ocurre que podría estar relacionado al tema de las armas hechas con un metal que se llama Kitetsuko, que Koala le menciona a Dragon en el capítulo 803 del manga. Además, tampoco nos dijo la razón de que Koby y Barbanegra fueran a Hachinosu en ese momento, solo nos dijo que tenían sus propósitos. Se me ocurre que Koby podría haber estado investigando como marín al reino del que provenía el barco Rocky Port, si es que tenía contactos con la isla pirata, y Barbanegra podría haber tenido la misma razón que Law, ir en busca del poneglyph, pues Teach también está interesado en conseguirlos y leer su contenido. Por último, el que los 3 bandos, Teach, Koby y Law, hicieran una alianza temporal, nos habla de que Hachinosu no era un sitio para tomar a la ligera. Considerando que la tripulación de Barbanegra fue capaz de vencer a los piratas de Barba Blanca, el que se viera en una alianza temporal dice mucho tanto de la población de la isla en general como de Ochoku, quien era su líder en ese momento. Si Oda no va a darnos un flashback de este incidente, considero que entonces estaría bien que lo mostraran en algún especial animado o en un one shot en formato de manga, pues es una parte muy interesante de la historia de One Piece y no me gustaría que esta respuesta fuera lo único que se nos dijera al respecto. Tal vez como un flashback en una mini historia o algo así. Pregunta número 10. Durante el incidente de God Valley sabemos que Garling Sei lideró la defensa en contra de los piratas, pero ¿es tan fuerte como se dice? ¿Cuál es su habilidad para pelear? Oda, vaya que es fuerte, existen buenas razones para justificar su fuerza. Editor, siendo uno de los caballeros de Dios, Garling Sei combatió con piratas legendarios. ¿Cuál será el secreto de este Tenryubito de fuerza extraordinaria? Ahora que ha alcanzado el rango de Gorosei, será interesante estar atentos a los próximos movimientos que haga este personaje. Al parecer Garling tiene una razón para ser muy fuerte, y bueno, de hecho aquí se confirma que Garling realmente es un personaje extremadamente poderoso. Hasta ahora verlo solamente atacar gente inocente, para mí no era un buen parámetro para estimar sus capacidades, pero con el comentario de Oda nos da a entender que será uno de los pesos pesados del mundo actual. Sobre su razón de ser tan fuerte, uno podría pensar en 2 categorías: o tiene algún linaje especial y es fuerte desde su nacimiento, o bien tuvo sus razones para entrenar y alcanzar tal fuerza. En la historia de One Piece tenemos casos de los 2 tipos y mezclas entre ambos. 2 ejemplos que son muy diferentes e ilustran ambos extremos son Koby, que alcanzó su gran nivel entrenando día y noche con todas sus fuerzas, y Big Mom, quien desde niña, sin entrenar ni hacer nada, era un monstruo de fuerza descomunal. Curiosamente ambos tienen el cabello rosa, aunque ese no es precisamente el punto. Creo que aquí Oda al menos nos está confirmando que Garling será un personaje no solamente influyente, sino además muy poderoso, aunque su respuesta es tan vaga que realmente no tenemos mucho para especular. La nota del editor dice que Garling combatió en el pasado con piratas legendarios, y claro, esa es una referencia a God Valley, pero podría insinuar también que esos combates sucedieron más de una vez. ¿Habrá sido en uno de ellos en donde le hizo la cicatriz en el pecho a Barba Blanca? Es una teoría que creo que es muy probable que se vaya a cumplir, y ahora que sabemos que Garling tiene un gran poder, se vuelve todavía más plausible. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes alguna teoría con respecto a estos temas?
No dudes en escribirla en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Brian Zambrano, Tiago Suárez, Carlos Díaz Huerta, Mr. Don Lufito, Box Dago, Edgar García, Jorge Quero, Guata con 3T, Luffy de Monkey, Vinu, Jorge Gaiborg, Estives Castaño Vallejo, Andrea Sanabria, Carlos C.A., Omar HS, LG, Cristian Negrete, El Indio Olivera, Resident Evil, Ariel Puca Morales, Sig, Andrés Miñán, Ay Pero Que Rico, Paulo Ulises, Javier Garrido, Magnus Z González, Escualo D, Jordan BMX, Thunderblader, Shaggy de Lazo, Nicolás Pino, Kanshoki, Casoli, José Alarcón, Abraham SL, Juan Cris Jiménez, Daniel Ortiz, Gachuchili, Nicolás Rojas, Johan de Martínez C, Rincón de Van, Oiram, EDS, Miguel Fonseca, Jesús Novelo, Helix, Zafudel, Meumastery, Songold, Starnik, Yerak, Dingdon, Maggie MB3587, Cocoto, Parce Breto, Renato González, El Panadero, Samuel Elías, BC Belmont, Pulga, Juan Carlos, Mortos MX, Carlos V. Cofla, Daniel Cedeño, Tado Chiari, Carlos Palomino, Jack de Pájaro, Víctor Miguel, Cocoma, Coy, Porpolcat, Richicero, Aburrido pero Útil, Jair del Ángel, Bolan 24, La Bondis, Alberto García, Valdric Runhart, José Enríquez, Federico Juárez, Miguel Cuda, Cristian Choquehuanca, Minor Alonso y Emiliano Burgos. Si quieres unirte a los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Brian Zambrano, Tiago Suárez, Carlos Díaz Huerta, Mr. Don Lufito, Box Dago, Edgar García, Jorge Quero, Guata con 3T, Luffy de Monkey, Vinu, Jorge Gaiborg, Estives Castaño Vallejo, Andrea Sanabria, Carlos C.A., Omar HS, LG, Cristian Negrete, El Indio Olivera, Resident Evil, Ariel Puca Morales, Sig, Andrés Miñán, Ay Pero Que Rico, Paulo Ulises, Javier Garrido, Magnus Z González, Escualo D, Jordan BMX, Thunderblader, Shaggy de Lazo, Nicolás Pino, Kanshoki, Casoli, José Alarcón, Abraham SL, Juan Cris Jiménez, Daniel Ortiz, Gachuchili, Nicolás Rojas, Johan de Martínez C, Rincón de Van, Oiram, EDS, Miguel Fonseca, Jesús Novelo, Helix, Zafudel, Meumastery, Songold, Starnik, Yerak, Dingdon, Maggie MB3587, Cocoto, Parce Breto, Renato González, El Panadero, Samuel Elías, BC Belmont, Pulga, Juan Carlos, Mortos MX, Carlos V. Cofla, Daniel Cedeño, Tado Chiari, Carlos Palomino, Jack de Pájaro, Víctor Miguel, Cocoma, Coy, Porpolcat, Richicero, Aburrido pero Útil, Jair del Ángel, Bolan 24, La Bondis, Alberto García, Valdric Runhart, José Enríquez, Federico Juárez, Miguel Cuda, Cristian Choquehuanca, Minor Alonso y Emiliano Burgos. Si quieres unirte a los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.